Archaldeón. La música de fondo. A ver si... Bueno, Archaldeón, bienvenidos y muchas gracias por asistir al segundo concierto del 18º Festival Internacional de Guitarra de Hondarribia. Me da ganas de recitar un poema, ¿sí? Gracias. Bueno, pues eso, lo que decía, que muchas gracias por asistir. Como decía ayer, por los que no estuvisteis, en esta nueva anormalidad, veros a todos aquí, detrás de las mascarillas, es lo que debe ser. Y la cultura es nuestra vacuna emocional para todo lo que está sucediendo fuera. Y el festival sirve para eso, para vacunarnos intelectualmente, para vacunarnos emocionalmente, para lo que pasa. Duro es, duro. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Hondarribia a todo el área de cultura, a Chorri, a la alcalde, a Marisa, por esperarnos a realizar este festival que siempre se hace en primavera y ahora lo hemos hecho aquí, lo hacemos en verano, para esperarnos a que vengamos cuando ha sido posible y que no se pierda este evento que ya cumple mayoría de edad, 18 años. Mañana los conciertos, bueno, también quiero agradecer al Ayuntamiento de Irún, que patrocina el concierto tradicional del domingo por la mañana, al Parador de Turismo, que nos cede su magnífico salón para el concierto de mañana por la tarde, pero lastimosamente tanto las entradas para el concierto del Museo Iaso de Irún como la del Parador pues están agotadas por un tema de aforo, lógico que entendéis, de limitación de aforo. Pero para el lunes sí que quedan estar aquí, en el auditorio, el laudista y violista conocido por todos, famosísimo Enrique Solinís, uno de los grandes músicos de música antigua, que ha tocado mucho con Jorge Sabán y ha formado a la Escuela Rock Ensemble. El lunes a las 8 y espero que podáis asistir. El concierto de hoy tenemos a Joaquín Palomares y Javier Llanes. Son catedráticos del Conservatorio de Murcia, de violín y de guitarra, y solistas de un gran prestigio, no tan solo español, sino europeo. Tocan en diferentes grupos, tocan como solistas y muy de vez en cuando se juntan para hacer dúos, para tocar en dúo. Y esta vez tenemos la suerte que puedan estar aquí y poder disfrutar con un repertorio muy centrado en la música brasileña y sudamericana, con Argentina sobre todo, con obras de Piazzolla, milongas, obras de Berlín, y también de música española como Manuel de Falla, las canciones españolas de Manuel de Falla, y seguro que os va a gustar muchísimo. Repito, gracias por venir, cuidaros mucho, por eso, cuidaros mucho. Recibamos con un fuerte aplauso a Palomares y Llanes. Buenas noches a todo el mundo. Estamos aquí en Hondarribia y es a partir de agradecer aquí al gran guitarrista Carlos Pons por la invitación que nos ha cursado. Para nosotros también es un honor reiniciar aquí con este concierto una larga gira que vamos a tener sobre todo en el extranjero
partir de esta próxima semana, ¿no? Y este es el primer concierto después de este confinamiento tan duro para todos, ¿no? Y nos tiene que hacer una reflexión. No quiero añadir nada más porque lo ha dicho muy bien Carlos. El hecho de que, curiosamente, los restaurantes pueden degustar, se pueden juntar, y curiosamente la cultura ha estado penalizada y se pueden dar conciertos y se puede escuchar música. Por lo tanto, si queremos volver a la normalidad, como se suele decir, la nueva normalidad, empecemos nosotros mismos por generarla. De lo contrario, acabaremos todos en nuestras casas sin poder tener ningún tipo de opción. Y pienso que es importante reflexionemos esto. Muchas gracias. ¿Alguien quería aplaudir esto? Y acercándonos al programa, como bien ha dicho también el director artístico, es un programa que vamos a hacer un recorrido sobre la música iberoamericana. Empezaremos con Joaquín Malats. Joaquín Malats fue un compositor nacido en Barcelona en 1872 y fue, curiosamente, el profesor del gran Enrique Granados. Fue mucho más famoso su discípulo que el maestro. Pero, curiosamente, en la pieza que vamos a interpretar, Serenata Española, nos da un poco la sensación de volver atrás en el tiempo. Yo no es que sea tan viejo, pero ya recuerdo cuando la televisión en España pues había muy pocos canales en blanco y negro y casi siempre se escuchaba la radio. Y las grandes tonadilleras, pues como la Juanita Reina, y también estaba la Piquer, todas estas grandes, pues lo que se llama la copla, ¿no? Y curiosamente la serenata esta implica un poco esta idea del baile que tan famoso era en aquella época. Por tanto, vamos a empezar con Joaquín Malats y su Serenata Española. Muchas gracias.
continuación, vamos a Brasil. Como he dicho anteriormente... Sí, voy a hacerlo un poquito más cerca. A continuación nos vamos a desplazar a la música siempre sugerente de Brasil, con el compositor Carlos Machado. Carlos Machado es un gran guitarrista brasileño, aún está entre nosotros porque no es excesivamente mayor, pero sobre todo es muy importante porque en estas 4 piezas que nosotros vamos a interpretar una bossa nova, vamos a interpretar una basoca, vamos a interpretar distintas piezas, algo dado doce, que es una samba, todo dentro de lo que son los ritmos brasileños típicos. Y es una pieza que cambia completamente el discurso musical de lo que acabamos de escuchar, música española de principios del 1900, y nos vamos a la música mucho más actual brasileña. Empezaremos con la quebra-queixo, que es un coro. Esta ha sido la primera de las 4 piezas y a continuación va Algo dao doce, que es una samba.
continuación vamos a otro ritmo brasileño, es una paçoca, es un coro, de Celso Machado. Terminaremos la última de las 4 piezas con una bossa nova. Lleva por título Sambossa. La pieza que vamos a interpretar a continuación ya nos trasladamos a la Argentina con la milonga número 100 de Fernando Carlos Tabolar. Personalmente para nosotros, personalmente para mí es una pieza muy especial y también para mi compañero Javier, porque cuando escuchamos, además tenemos el compositor mismo recientemente pues nos felicitó por la interpretación,
lo que relata la letra de esta milonga, es decir, una letra, es algo realmente triste. En Italia, toda la migración que supuso a principios de los años de 1900, pues en cierto modo toda la gente de la Sicilia, también de otras zonas de Italia, que emigraron, ¿no? En cierto modo relata un poco la idea de alguien que no quiere partir, que se deja su familia en Italia, pero que necesita ir para, digamos, en cierto modo, encontrar un poco la salida a una situación que no tenían por donde, en cierto modo, en Italia eran muy pobres y tenían que emigrar. Y en cierto modo relata un poco la historia de que no quiero salir, no quiero marcharme, pero os tengo que dejar a toda la familia. Es un poco la idea. Muchísimas gracias. Vamos a ver si les gusta. Gracias. Cuando quieras.
que van a interpretar, que es una maravillosa pieza. Buenas noches a todos. Antes de nada quisiera agradecer a toda la organización del festival por su labor, especialmente a Carles Pons por apostar por la música y apostar por la guitarra ahora mismo que vivimos unos tiempos tan difíciles, ¿no? La siguiente pieza que voy a tocar se titula Suite del Recuerdo y es del guitarrista y compositor José Luis Merlin, el cual he tenido la gran suerte de conocer en persona. Y esta suite está compuesta por 6 movimientos llamados Vocación, Zamba, Chacarera, Carnavalito, Evocación y Joropo. Y bueno, yo simplemente quería contarles brevemente un poco la idea del compositor a la hora de componerla. Fue un poco pues sus memorias de la infancia, ¿no? Cuando se juntaba con su familia, con sus seres queridos, a comer, a cantar en casa y tal. Pero claro, haciendo un guiño hacia el título Suite del Recuerdo y viviendo un poco la situación que estamos pasando, pues tan difícil, más que nada yo, por ejemplo, era impensable pensar que iba a estar aquí en un escenario este mismo verano, ¿no? Cuando nos encerraron a todos en casa. Entonces, quisiera, mientras toco, evocar y que cada uno reflexionase las pequeñas cosas que han cambiado en muy poco tiempo, cosas tan simples y tan sencillas como dar un paseo cuando uno viene de trabajar, ¿no? Y que de la noche a la mañana cambió, al menos por un tiempo. Entonces, seguro, yo soy una persona muy optimista y pienso que todo lo que ocurre es para hacernos más fuertes, para hacer una sociedad mejor. Y agradecer todo lo que teníamos y todo lo que tenemos incluso ahora, todas las cosas buenas, y hacernos mejores personas, ¿no? Os dejo entonces con la suite del recuerdo, espero que os guste, y gracias por estar aquí. Veo muy poco porque me da esta luz y prácticamente no veo a nadie, pero es un gusto tocar con la sala prácticamente llena, así que muchas gracias.
Después de la magnífica interpretación de esta maravillosa pieza, vamos a volver un poco atrás en el tiempo. Logan Boutros, como ayer bien dijo el maestro Carlos Pons, es un compositor francés, guitarrista, nacido en 1964, que está aún entre nosotros, y aunque no pertenezca al mundo de la guitarra, todas las composiciones que este señor lleva a cabo son magníficas. Y esta pieza en particular, Amasia, es una pieza en la cual confluyen la música, en cierto modo, del Renacimiento y anterior al Renacimiento, junto con la música oriental. Y parece ser, según cuentan,
que se desarrolla en la antigua Constantinopla. Y es una fusión entre las dos, Occidente y Oriente. Muy particular esta pieza, pero realmente les va a sorprender. Esperemos que les guste. Gracias.
dentro de la música popular española, evidentemente, la gran figura de Manuel de Falla emerge siempre sin discusión, ¿no? Y escribió esta suite popular son 7 piezas, 7 canciones populares, pero nosotros hemos cogido 3 muy particulares: el paño moruno, viene del sur, la nana y la jota. Evidentemente jota puede ser aragonesa o navarra. En este caso en particular vamos a empezar con el paño moruno de Manuel de Falla.
finalizar, vamos a ir al gran mundo de Astor Piazzolla. Como todos ustedes sabrán, Astor Piazzolla fue compositor argentino, pero que vivió mucho tiempo en Nueva York y tuvo una gran influencia de la música americana. Por eso, a veces los títulos de Nightclub, como aparecerá después en la siguiente de las piezas, pero curiosamente fue defenestrado en su país porque el tango arrabalero, representado la figura de Carlos Gardel, se imponía en Argentina. Cuando él llegó a Argentina no estaban dispuestos a cambiar y él en cierto modo sufrió la incomprensión de su propio pueblo. Curiosamente, el Café 1930 y el Nightclub reflejan un poco también el sentir, porque él es de familia italiana, evidentemente, y es el sentir de esa gran emigración que hubo de Italia hacia Argentina. Como se dicen en Argentina, todos son italianos y algún español, ¿no? Con lo cual es importante un poco también reflejar en esta pieza el Café 1930, que es donde se reunía la gente para aplacar sus penas. En cierto modo se refleja claramente la nostalgia de este pueblo que tuvo que emigrar a tanta distancia. Vamos a empezar por el Café 1930 de Astor Piazzolla.
Y a continuación, su Nightclub 1960.
Antes de tocar el bis, quisiera es una cuestión casi personal, pedir disculpas por la afinación continua, porque los focos dan tanto calor. No solo habré perdido un par de kilos en este concierto, sino que el instrumento pierde las cuerdas, la tensión y es imposible tocar, pero bueno... Gajes del oficio. Gajes del oficio. Bueno, vamos a interpretar. Hace justamente 3 años hubo una canción de Eurovisión que nos impactó a todos. Yo recuerdo, estaba de gira en el extranjero y, bueno, no sigo mucho la Eurovisión, pero en esta ocasión me dijeron que había ganado Portugal. Y yo me pregunté, bueno, ¿Portugal ha ganado la canción? Y digo, sí, ha ganado Portugal. Parece ser que era una canción muy bonita. Cuando la escuché, y además la escuchamos, nos impactó. Salvador Sobral nos cantó una canción inolvidable, posiblemente una de las mejores canciones que se han escrito para un festival de Eurovisión, y lleva por título Amar pelos dois. Más o menos la traducción podría ser Amar por los dos. Amar por los dos. Pues vamos a interpretar Amar pelos dois de Salvador Sobral. Muchísimas gracias por todo haber venido al concierto.